Padre Todopoderoso, a ti nos rendimos, mi Señor, esta noche y siempre, Dios Todopoderoso, pero especialmente este tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra, mi Señor. Nos entregamos a ti, Padre Santo. Te rogamos que remuevas todo obstáculo, toda distracción, Dios, y que nos ayudes a estar en sintonía con lo que tú nos quieres decir esta noche, mi Señor. No es coincidencia, no es accidente que estemos aquí hoy, Dios Todopoderoso. Tú nos has traído, tienes un plan, y te rogamos que no se cumpla nuestro plan, sino tu plan, que no escuchemos lo que queremos escuchar, sino lo que tú quieres que escuchemos, mi Señor, para que nuestra formación, para que nuestra conformación más a tu imagen continúe en progreso, mi Dios, y que en nuestra carne no nos desviemos del propósito que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a no conformarnos con ser salvos, pero ayúdanos, Señor, a con excelencia y diligentemente buscar ser útiles en tus propósitos divinos, Dios. Y para eso nos encomendamos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Saliendo de Bogotá, si algunos de ustedes alguna vez han ido a Bogotá, han vivido en Bogotá, Bogotá está en las montañas, Bogotá es una ciudad fría, va uno el sitio, el balneario, el sitio de descanso por excelencia hace muchísimos años, era un pueblito llamado Girardot. Antes de Girardot, Melgar. A Melgar uno iba cuando no le alcanzaba para llegar a Girardot, entonces se quedaba uno en Melgar, que era más barato. Pero la carretera tenía uno que pasar por montaña y luego tenía uno que pasar literalmente bordeando un río, que honestamente en este momento ni me acuerdo cuál río será ese. ¿El Sumapaz? ¿El Suárez? Sumapaz, ¿cierto que sí? Creo que el río Sumapaz. Y por momentos va uno manejando en la carretera, hay una zona que le llaman Canecas. Esa zona por allí, bien conocida, porque hay mucha curva casi así cerrada, demasiados accidentes. Hay uno saliendo de la montaña, sale como un pico así, uno literalmente pasa abajo de eso, a eso le llaman la nariz del diablo. Demasiados accidentes, literalmente no sé, hace muchísimos años que no paso por ahí, pero se ve en la pared así ahumado. Ahí hubo accidentes, yo lo sé, ahí murió mi abuelita materna con una tía y dos primas en un accidente hace muchísimos años. En esa curva siempre había señales: cuidado con esta curva, cuidado con esa carretera, cuidado con la nariz del diablo. Finalmente pusieron en un bloque de cemento un carro vuelto pedazos. Ese carro todo chatarrizado, vuelto, no sé si sería o no, pero supuestamente un carro que se accidentó allí en esta zona peligrosa y estaba allá como monumento, y ponían, escribieron: ten cuidado, tus hijos te esperan. Entonces uno, cuando iba manejando por ahí, uno rápido por irse al paseo, comenzando que esa era la época en la que, tienen que entender, no era cristiano, uno salía para Girardot. Entonces uno, antes de salir, salía uno en la mañana, pero uno se llevaba una botellita para el camino, o eran cervezas o eran en esa época una botella de algo, y uno iba tomando por el camino. Se llevaba uno eso y se llevaba uno los cassettes. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes todavía saben lo que eran los cassettes. Se llevaba uno un estuche de cassettes para ir uno escuchando los cassettes ahí, su botella de algo, y se iba uno con el plan de desorden. Pero cuando uno llegaba por ahí, algo hacían uno, al menos en mí, de llegar a esa zona, tal vez por lo que había perdido unos seres queridos ahí, pero más para mí honestamente era la imagen del carro, y de pensar: a mí me puede llegar a pasar algo como eso. O sea, al menos en esa sección sacaba uno el pie del acelerador, pasaba uno con más cuidado, la famosa curva, la cosa, como que la carrera a mí personalmente me duraba hasta ahí. De ahí para abajo, porque literalmente es hacia abajo, de ahí para allá, como que era más tranquilo, más suave. Era un recordatorio importante. Y si uno iba en bus, más todavía, uno todavía, hey, ojo, hey, pilas con el carro que hay ahí. Servía de imagen, de efecto visual, de ilustración para decir: sean cuidadosos. Bueno,
No vine a contarles historias personales, mucho menos de época desordenada, pero es que la vida de Sansón cumple más o menos esa función en nuestras vidas. Sobre todo este capítulo 15, en donde vamos a estar hablando de Sansón. Ya en el 16, la próxima semana, terminamos con Sansón y terminamos con un poco de cosas en lo que tiene que ver con él, pero este capítulo 15, el 14 y el 15, son casi que ese carro chatarra, golpeado, vuelto nada, al cual nos vamos a referir varias veces, ¿sí? Antes incluso de leer el capítulo 15, si estuviste aquí la semana pasada, tal vez lo recuerdas, y si no, te tengo que decir, nada más en la semana pasada, este hombre apartado para Dios, este hombre nazireo, este hombre dedicado a Dios, se deja llevar simplemente de sus ojos para escoger una mujer, no escucha el consejo de sus padres. Esa mujer para él le era ilícito de acuerdo a su creencia el casarse con ella. Sin embargo, luego miente a sus padres, luego se contamina de acuerdo al sistema ritual de los judíos al tocar un cadáver, luego se embarca en una fiesta de desorden con gente que nada tenía que ver con el pueblo de Israel. De hecho, eran los opresores del pueblo de Israel en el momento. Posiblemente incluso estaba bebiendo, porque había la fiesta y había vino, y él se supone que estuviera lejos de eso. Luego incluso haciendo alarde, pero a la misma vez desconsiderando su pecado, su falta, se inventa una broma, una adivinanza, como que demostrando lo poco que le importaba su pecado. Al ser descubierto, entonces va y asesina a 30 hombres para pagar la apuesta con otros, y luego literalmente estaba en la fiesta que estaba, era la fiesta de su matrimonio, se va para la casa de sus padres. Eso más o menos es el comportamiento de Sansón en el capítulo 14. Y en el capítulo 15, vamos a leer todo el capítulo y luego lo estudiamos, porque es casi que solo un par de temas generales. Vamos a ver cómo él sigue todavía en ese sistema de destrucción o autodestrucción, en ese típico ciclo tóxico de estar viviendo por fuera de la voluntad de Dios. Jueces capítulo 15. Después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer. Pero acuérdense que les dije que se había ido y la había dejado tirada ahí, llevándole un cabrito del rebaño. Y pensó, me uniré a mi mujer en el cuarto. Y ya ustedes más o menos saben qué quiere decir eso. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. El padre de ella dijo, pensé que la aborrecías del todo y se la di a tu compañero. Pero su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, por favor, para ti en su lugar. Un segundito, solo aclaro. En el capítulo 14 ya nos habían dicho que Sansón se había ido, y cuando eso pasó, pues el papá de ella cogió y se la dio a ella como esposa a otro. No era compañero, no eran amigos. En el capítulo 14 nos dice que trajeron a un poco de gente simplemente para que fueran acompañantes, porque él no estaba con su familia, él no estaba con la gente de Israel. O sea que la que él piensa que es la esposa y a la cual viene pensando, me uniré a mi mujer en el cuarto, ya es la esposa de otro, de una manera ilícita también, porque cuando ya se ha pedido la mano en la cultura, en el momento, la familia de Sansón ha hasta pagado por estar con ella, porque el matrimonio se dé. Cuando él dice pensé que la aborrecías, no es de odio, de rabia, sino era una palabra que significaba repudio, era esa palabra para divorcio. Por eso en otras partes en donde hace una referencia al divorcio era que la repudiabas, no era que la odiaba o la aborrecía, sino que como que se había divorciado de ella, la había abandonado. Y el papá, muy generoso, le ofrece a la hermana más joven, más bonita, dice ahí. Sin embargo, Sansón le respondió, versículo 3, esta vez yo quedaré sin culpa ante los filisteos si les hago algún mal. Sansón se fue, atrapó a 300 zorras, tomó teas y atando las zorras por las colas, puso una tea entre cada dos colas. Después prendió fuego a las teas, soltó las zorras en los trigales de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar, y hasta las viñas y los olivares.
Entonces los filisteos preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón, el yerno del Timnateo. Pero ahí sí es yerno, porque éste le quitó a su mujer y se la dio a su compañero. Paro solo un segundito. Esta sección de las zorras y las teas y las tal, no le vamos a gastar mucho tiempo allí. Sinceramente me puse a buscarle y literalmente la palabra para zorras y para chacal, que es otro animal muy similar, es la misma palabra, al menos en el hebreo. Y el chacal sí es uno que vive, es más pequeño, vive en comunidades, las zorras en general no tanto, pero el de cómo cogió las 300 y cómo cogió los 300 pobres chacales y cómo les amarró la cola y cómo todo eso, honestamente más demuestra que nuestro héroe Sansón anda como corrido y empeliculado en un tema que nada que ver con lo que se supone que es que sea un juez de la nación de Israel, que sea el hombre apartado para Dios, con quien el Señor iba a empezar a liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Fíjense que este hombre acaba de reaccionar de una manera emocional nuevamente, con enojo, haciendo una locura. Lo que iba a hacer sí tenía sentido: quemar las cosechas de una manera indiscriminada, causando un pandemonio en el que nadie iba a poder ayudar, nada se iba a poder solucionar. ¿Qué genera eso? En el versículo 6, cuando preguntan que quién lo ha hecho, dicen que fue Sansón. La respuesta de los filisteos está en la segunda parte del versículo 6. Los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Si estuviste en el capítulo 14, si estuviste en ese estudio, a la que iba a ser la esposa de Sansón, para que ella le averiguara a Sansón qué era el significado de la adivinanza, la amenazaron que si ella no averiguaba, la iban a quemar su casa e iban a quemar a su padre. Ella, desesperada, entonces desespera a Sansón, al punto de que Sansón le explica el significado de la adivinanza. Para evitar ser quemada ella con su padre y su casa. Sin embargo, tristemente esta mujer termina de esa manera, de la manera en que la habían amenazado, de acuerdo al final del versículo 6. ¿Qué genera eso? Entonces Sansón en el versículo 7 les dijo: puesto que han actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de ustedes. Entonces los golpeó en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Luego descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y también tengo que aclarar aquí, eso de golpear en el muslo y en la cadera, créanme que le dediqué bastante buscando. ¿Saben qué quiere decir? No encontré qué quería decir. Los estudiosos dicen que eso podía ser como una forma coloquial de decir que lo que les dieron fue, hagan de cuenta lo que diríamos hoy, les dieron una pela tremenda, les dieron una muñequera, dirían aquí en la costa. Fue una masacre, es lo que quiere decir. Pero aclaro que no tiene algo específico en cuanto a lo que tiene que ver con muslo y cadera. Para mí es importante ver todos esos detalles para ver si el Señor tiene una enseñanza específica para nosotros en cada uno de esos. Lo que sí demuestra es el desespero de venganza de Sansón, de lo cual elaboraremos más adelante. Versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los hombres de Judá les preguntaron: ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos respondieron: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos ha hecho. Entonces bajaron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él le respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí, eso les he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron: hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me matarán. Le respondieron: no, de ninguna manera te mataremos, solo te ataremos y bien te entregaremos en su mano.
Entonces lo ataron y con dos cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu del Señor descendió con poder sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón: con una quijada de asno los amontoné a montones. Esa expresión, si se las aclaro de una vez, la palabra de hacer montón y la palabra para asno en el hebreo es idéntica. Por eso otra traducción dice: los he convertido en asnos, porque esa palabra es idéntica. Con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Cuando acabó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que quiere decir colina de la quijada. Teniendo mucha sed, Sansón clamó al Señor diciendo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la hondonada que hay en Lehi, y de allí salió agua. Él bebió, recobró su fuerza y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, que está en Lehi hasta el día de hoy. Ese Enacoré significa manantial del que clama en hebreo. Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Y ahora sí vemos un poquitico el carácter que vemos aquí y el por qué les digo que esta vida de Sansón, capítulos 14 y 15 y parte del 16, son esa visual que debemos tener para decir: hey, cuidado porque yo también puedo caer en esto, y cuidado porque si caigo me voy a volver pedazos, voy a ser destruido. Tenemos que arrancar recordando que Sansón era un hombre apartado para Dios. Era un hombre con el cual se había hecho un voto y que sus padres muy seguramente lo habían educado en el conocimiento de Dios. Cada vez que él necesita clamar a Dios sí clama. Cuando es cuestionado, explica lo que quiere decir ese voto nazireo. Sin embargo, lo que demuestra es que es un hombre que vive basado en sus impulsos, en sus caprichos, en lo que a él le gusta, en cómo él se siente en el momento. Su violencia, sus explosiones de mal carácter y de malcriadez, porque si ustedes se ponen a ver, todas fueron en general de malcriadez. Esa es la que quiero, esa es la que quiero, y si no es con esta adivinanza, entonces ustedes me tienen que pagar a mí si no saben el significado. Y aunque supo que le hicieron trampa, no exige el derecho de que se haga justicia por haberle hecho trampa, sino que va y genera más violencia. Luego, por otro arranque, sale y se va y abandona su responsabilidad de matrimonio. Por otro arranque, llega a cumplir su voto de matrimonio. Por otro arranque, puros arranques y arranques y arranques, simplemente porque no se le da como él quiere. Se siente traicionado y vuelve a explotar en puras pataletas. Parece un niño malcriado, de esos que responden con grosería, con violencia, simplemente porque no se le están dando las cosas como él quiere. Y esa violencia con la cual él reacciona engendra más violencia por parte de los afectados, y afecta, valga la redundancia, a su familia, al pueblo de Israel. Pues esta gente, como vimos, estos filisteos se organizan y se van a buscarlo, y llegan allá y los de Israel ahí sí se preocupan: ¿por qué vienen ustedes a buscarnos? Porque estamos buscando a Sansón. Fíjense, eso sí, una respuesta. La respuesta de los israelitas: arman un grupo de 3000 hombres para ir a buscar a Sansón, siendo que viven oprimidos por los filisteos. Para lo único que organizan un grupo es para ir a apresar a su propio representante, a su propio juez, a quien les puede ayudar. Ellos van a decirle y a recordarle: ¿acaso no sabes de que ellos son quienes ejercen autoridad sobre nosotros? ¿Acaso se te olvida que nuestro enemigo es quien manda en nuestras vidas?
Para lo único que se organizan es para dañar la posibilidad de trabajo que haya en Independencia con estos dones, con este talento que este campeón Sansón ha recibido de parte de Dios. No solo eso, sino que al Sansón estar amarrado, se quita eso, el Espíritu del Señor está allí, vuelve y coge una quijada de burro. Lo interesante de esto es que nuevamente está tocando un animal muerto, lo cual ceremonialmente para él no es aceptable. Y con esa quijada de burro empieza a luchar contra estos miles de hombres. Y los judíos, los israelíes, que en ese momento hay como 3,000, ninguno se le ocurrió ayudar. Ninguno se le ocurrió decir, wow, con este hombre vamos a poder nosotros sobreponernos al enemigo. Con este hombre podemos nosotros luchar en contra del enemigo. A ninguno se le ocurre. Están tan cómodos en la trampa del enemigo que están conformes con la vida en la que están. ¿Se imaginan ese aspecto, esa forma de vida tan horrible? Lo vimos en la introducción en el capítulo 13, introducción hacia Sansón, en el decir que el pueblo de Israel estaba tan mal en esta época que estaban conformes y satisfechos con que los filisteos le gobernaran. Es tanto así que al terminar este capítulo, en el versículo 20, leemos que Sansón juzgó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Es el primer juez del cual leemos que no liberó a la nación de Israel. Y sin embargo es uno de los jueces más recordados. Sansón no liberó, no cumplió el propósito de Dios completo en su vida. Sin embargo, Dios está logrando el propósito que él tenía. ¿Se acuerdan que al principio leímos que era para que empezara a liberar al pueblo de Israel? En el medio de todas estas pataletas, está dañándole la vida a los filisteos, les está quemando el recurso alimenticio. También en estos arranques ha matado cantidades de hombres filisteos. Está dándole un golpe grande a los filisteos como nación, como ejército. Sin embargo, está por fuera Sansón del plan perfecto de Dios, pues es algo grandioso lo que Dios ha puesto en él, con un propósito grande, y sin embargo Sansón está todo en él, acerca de él. Pero antes de que le sigamos dando candela a Sansón por ser esa imagen del carro chatarreado y vuelto nada, ¿qué tanto nosotros, en quienes también habita el Espíritu de Dios? Porque si tú estás aquí, conoces a Jesús como Señor y Salvador, has también recibido de seguro el Espíritu Santo de Dios en tu vida. O sea que el mismo poder, como dice la palabra, que levantó a Cristo de la cruz, vive en ti y en mí. ¿Y qué estamos haciendo maravilloso para la obra de Dios? Porque el plan de Dios para Sansón es ser utilizado para liberar al pueblo de Israel de su enemigo. El plan para cada uno de nosotros, de acuerdo a la gran comisión y a lo que Jesús nos enseña, es ser herramientas para el plan de liberación de todas las naciones de la opresión del enemigo, del pecado y de Satanás. ¿Qué estamos haciendo o qué está haciendo cada uno de nosotros como herramienta para que eso sea así? O simplemente tenemos el Espíritu de Dios para hacer las cosas que nos placen a nosotros, de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a cómo nos sentimos, de acuerdo a lo que nos conviene. O estamos de pronto, de casualidad, sí cumpliendo con el plan de Dios. El objetivo de Sansón era el que luchara contra los filisteos, organizarse, levantar el apoyo como hicieron los demás jueces y confiar en Dios para que Dios obtuviera la victoria. Pero Sansón anda dedicado a conseguir esposa, a pasarla bueno, a descansar. Y en el otro capítulo, peor, van a ver, la próxima semana. Pero la realidad es que muchas veces nosotros también nos dedicamos a vivir nuestra vida y ya. Con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, pero a vivir nuestra vida de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que nos parece a nosotros bien, sin saber que ese estilo de vida va a tener consecuencias.
Se dan cuenta de una cosa, fíjense en la que iba a ser la esposa de Sansón, porque el matrimonio ni se consumó. A ella le dicen, si no nos dices el secreto, tú averiguándole a tu esposo, te vamos a quemar a ti, a tu papá y tu hogar. Eventualmente ya leímos que ella pierde la vida de esa manera. Es increíble que en Efesios, en el capítulo 5, cuando se habla del hombre, el esposo, la orden para el esposo y para la esposa, también Pablo dice, estoy diciendo esto y esto es lo que tiene que ver con Jesús y la iglesia. Y habla de que el esposo, Jesús, es ese protector. Es ese protector que ama a su iglesia, la purifica, la santifica para presentársela a sí mismo libre y sin mancha. Y la imagen de la esposa, nosotros como iglesia hemos de someternos, obedecer, confiar en este libertador. Esa mujer no confió en su libertador, no confió en su protector, no confió en quien este hombre era, sino que el miedo que el enemigo le infundió fue mayor al punto de engañar a su esposo. Engañarlo, simplemente con el objetivo de que el enemigo saliera triunfante. De alguna manera, hoy en día el enemigo también, como hizo con esta mujer y como hizo con Eva en el paraíso, nos engaña a nosotros como iglesia. Nos engaña al punto de desobedecer a nuestro Mesías, de no seguir a nuestro esposo Jesús, en esa imagen de Jesús como el esposo y la iglesia como la esposa, de no confiar en Él, de no confiar en que a Él no se le sale nada de las manos, de no confiar en que Él es quien provee, de no confiar que Él es el que nos guía, y si más bien entonces le traicionamos. Perdemos nuestra confianza en Él, abandonamos nuestro voto con Él, desprestigiamos nuestra pertenencia a Él, no nos sometemos a Él, no le respetamos y eventualmente, al menos esta mujer, termina literalmente quemada. El pago de rechazar a Jesús, la palabra dice que quien rechaza a Jesús se condena a sí mismo. Quien rechaza a Jesús como el único y suficiente Salvador y piensa que hay cualquier otra que le va a permitir estar en el cielo, cualquier otra forma, se condena a sí mismo. Peor que morir quemado y que su casa sea quemada sobre sí mismo es estar quemando en el infierno. De alguna manera perdemos de vista que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y tenemos que volver a eso, a creerlo de todo corazón y saber que Él es nuestro proveedor, que Él es el Mesías, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos cuida y que debemos nosotros someternos a Él y obedecerle a Él de todo corazón y que no necesitamos a nada ni a nadie más, que Él es suficiente. Cuando no lo hacemos como iglesia, somos esa imagen de la esposa infiel que prefirió escuchar los engaños del enemigo y cambia los papeles. ¿Te das cuenta que cuando como iglesia, esposa, cambiamos los papeles y decimos que somos autosuficientes, entonces el esposo, Jesús, es innecesario, no lo necesitamos y solo le buscamos cuando estamos en una crisis absoluta y total y cuando vemos que no podemos hacer nada más? No perdamos de vista eso y recordemos quién Jesús es, literalmente Dios en nuestras vidas, quien pagó el precio por nosotros, quien por amor nos liberta, pero por amor permanece en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios y que tenemos su palabra para seguirlo, tenemos su palabra para obedecerlo y podemos seguir su ejemplo para imitarlo, porque Sansón no demuestra autocontrol, por ejemplo. La palabra nos habla muchas veces de autocontrol. No sé si los quieren anotar, aunque me debieran acompañar a la segunda de Timoteo capítulo 1 para que veamos lo que dice allí. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 9. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 9. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta de eso? Esa es una de esas zonas en la Escritura para subrayar el hecho de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Habla del dominio propio, y la Biblia tiene cantidad de referencias acerca del dominio propio. Esto sí, anótalos, no los busques. Proverbios 16:32, lo puedes ver después en casa. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y Proverbio 25:28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. ¿Se dan cuenta de eso? Ciudad desprotegida es lo que quiere decir sin muralla. Ciudad desprotegida es aquel persona que no sabe cómo controlarse. Es una persona vulnerable y lista a caer, lista a entrar en la crisis más grande, lista a entrar en peligro. Proverbio 25:28 y Proverbio 16:32 son los que son. Y ciudad sin protección, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, aquí hay, en el edificio, en el centro comercial Boca Grande Plaza, arriba creo que el cuarto o el quinto piso, en donde está el Juan Valdés, y hay una terraza, un mirador al que uno puede asomarse. ¿Sí lo han visto? Algunos de ustedes han estado allí. Y entonces hay un balcón aquí de vidrio, así bien grande. Por ejemplo, en donde mis suegros viven en Medellín, ellos viven, si no estoy mal, en el piso 17. Y entonces también hay aquí una barrita así, y uno se para así, uno mira para abajo de eso, y eso se ve. A mí no me da miedo las alturas, pero eso se ve, uno sabe, yo me caigo ahí, o sea, no lo recogen a uno ni con cuchara. Y se asoma uno, pero uno se asoma, o sea, yo aquí con este me asomo tranquilo, no siento nada, es esto. Y a ese me asomo porque sé que hay una protección. Y así sea de vidrio, uno se asoma sin protección. Pero vaya, asómese uno, perdón, con protección, con protección. Vaya, asómese uno sin protección. Ahí sí no se asoma uno. Tienes que ser re bueno y de pronto entrenado para trabajar en alturas. Una cosa es uno asomarse y saber que aquí hay un balcón, así sea de vidrio, que aquí hay algo que no me deja ir. Y otra cosa es uno asomarse así, en un piso 17, en un piso 20 o hasta en un piso 4 o 5. La mayoría de gente no lo haría porque sé que no hay una protección. Mira, cuando no tienes o no tenemos autocontrol, así de vulnerables somos, y el peligro es grandísimo de caer. El autocontrol. El autocontrol es, tal vez, en el lenguaje del cristianismo de hoy en día, el demonio, el enemigo. Porque uno escucha mucho al cristiano: eso es el enemigo, y el espíritu de insatisfacción, el espíritu de dulce, el espíritu de parranda, y todo le echan la culpa al enemigo. No es el enemigo, es pura falta de autocontrol. Todo le echan la culpa al enemigo y todo lo culpan a él, y de hecho se inventan cosas, y se habla, en serio que lo he escuchado, de que el espíritu del dulce, el espíritu del alcohol, el espíritu del no sé qué cosas. No, es autocontrol. No lo hagas, ya tú sabes que eso está mal. No te des el espacio siquiera a pensarlo, no te des el momento de siquiera verlo, no te des el espacio de siquiera tocarlo. No estés tentándote a ti mismo, es tu propia carne, es la falta de autocontrol la que no permite que tú realmente camines en el centro de la voluntad de Dios para ti. El autocontrol, ya les leí 3 escrituras y hay muchísimas más. Sansón, de alguna manera, es el ejemplo típico del cristiano también tibio.
de ese del cual Jesús incluso dice, ya quisiera que fueran calientes o fríos, para saber en dónde están, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Aunque en la traducción en español dice lo echaré, de lo que está hablando es lo escupiré, es la palabra más adecuada, porque es inaguantable lo fácil que es compartir las buenas de salvación con alguien que no conoce de Cristo. Pero cuando alguien conoce de Cristo y se le quiere decir, oye, si tú conoces de Cristo, ¿por qué te estás emborrachando? ¿O por qué estás viendo este tipo de imágenes? ¿O por qué estás siendo infiel? ¿O por qué estás siendo deshonesto? No quieren oír nada. No. ¿Quién eres para juzgar? Eso no está bien y eso no se puede. Es más difícil poderle hablar a un cristiano supuestamente que conoce la palabra, pero que su estilo de vida no lo refleja. Comenzando que se molestan, se incomodan y se sienten como justificados en sí mismo por el mal comportamiento. Me pongo a pensar, al menos los papás, vimos sí al principio a Sansón que le dicen, oye, ¿y no hay una mujer entre las hijas de Israel que te tienes que ir allá a buscar una mujer filistea? No sé si Sansón no tuvo nadie que le dijera, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué te vas a poner a coger un poco de zorras o chacales y vas a quemar los cultivos? Y número uno, ya, si tú te fuiste hace rato y dejaste a esa mujer. Si no quieres la otra esposa que te están ofreciendo ahí, mejor vete y empieza correctamente en otro sitio. Haz las cosas de otra manera. No más, oye, si a ti se te dio un designio desde antes de nacer para que fueras quien fuera el caudillo, el líder del pueblo de Israel en empezar esa liberación sobre el enemigo. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué andas dedicado? Andas dedicado a un poco de cosas, menos a lo que Dios te llamó a hacer. Nadie por ningún lado. Pura violencia que engendra más violencia, pura falta de autocontrol y estar separado de la voluntad de Dios. Fíjense que en los diálogos es lo que ellos me hicieron a mí, es lo que yo también les hice. Ahora sí me voy a vengar. Y ahora sí no voy a ser yo culpable por lo que les voy a hacer. Todo es acerca de él. Cuando este hombre había sido llamado, apartado para Dios, o sea, para servir los propósitos de Dios, y también como juez, era un servidor público. Sin embargo, lo que hace es todo acerca de él. Él no ve a los filisteos como los enemigos de la nación de Israel, ni mucho menos a los filisteos como los enemigos de Dios, sino como los enemigos de él, los que me han hecho cosas malas a mí. En la primera de Samuel, en el capítulo 17, no vayan, pero nos habla de la historia de David, y hay una gran diferencia en David. David, cuando ve al gigante Goliat, dice, y este filisteo incircunciso, ¿quién se cree que es para enfrentar a los ejércitos del Dios vivo, del Dios todopoderoso? David sí ve a un enemigo de Dios, y cuando ve a un enemigo de Dios, sabe que él no tiene ni siquiera que pelear, él solo tiene que salir al frente y Dios va a pelear por él. Pero como Sansón no ve a Dios en la foto, en la imagen, en el escenario, sino que se ve a él y a su carne, termina él peleando y haciendo las cosas a su manera, de una manera horrible. Saben, y hemos leído en la palabra que no es contra sangre ni contra carne, sino que hablamos de una batalla espiritual. La batalla espiritual no es solo por mí. La batalla espiritual ya Cristo la ganó en la cruz por mí. La batalla espiritual que realmente luchamos es en la de la santificación que cada uno de nosotros va viviendo y en la salvación de otros, para lo cual Jesús nos encomendó la gran comisión de compartir la palabra con otros, de amar a otros. Esa es la batalla espiritual. La batalla espiritual no es si voy a ver este canal o voy a ver ese canal, si miro a esta persona de esta manera o no miro, si perdono o no perdono. No, ya Cristo pagó por nosotros. No podemos actuar como niños, sino que debemos actuar con autocontrol, saber a quién pertenecemos, para dónde vamos, por qué estamos aquí, y luego la batalla espiritual empieza. La batalla espiritual es por el bienestar de otros, es para que otros escuchen el mensaje, es saber que el enemigo no es un enemigo físico, pero es un enemigo espiritual que busca jalar gente hacia el infierno, que busca destruir familias, que busca hacer daño de esa manera. Yo no puedo quedarme aquí como cristiano viviendo mi vida tranquilo, ya yo soy salvo, ya yo voy para el cielo, y lo de los demás no es problema mío. El que se meta conmigo le va mal porque yo soy hijo del Señor.
Le va mal porque para eso Dios está conmigo y el Señor lucha por mí. Sí, el Señor lucha por ti y el Señor no ha defraudado a Sansón. Cada vez que ha estado en las situaciones de peligro, el Espíritu del Señor lucha por él. Pero qué vacío es que el Espíritu del Señor luche por nosotros y solo para beneficiarnos a nosotros. El Señor nos muestra en toda la palabra que sus bendiciones no son para que se estanquen en uno, sino que son para que fluyan a través de uno a otras personas. No puedo yo enfocarme en mí. Fíjense que el Señor está haciendo su obra de todas maneras al margen del tonto de Sansón. Igual filisteos están pereciendo, igual están pasándola mal. Pero Sansón es el que se está perdiendo el ver a Dios actuando en su vida. Ya nuestra vida cristiana no es acerca de nosotros mismos, es acerca de los demás. La batalla espiritual es acerca de parecernos más a Cristo y de que otros conozcan a Cristo. Y de que nosotros seamos parte de este plan de salvación. Él ya pagó, Él ya hizo lo más importante. Lo que nos queda a nosotros es amar como Él nos amó a otros y contarles a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor hace el resto con cada una de esas personas. Pero Él quiere nuestra participación aquí. Ahora, vamos a participar sí o sí. Si tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en ti, vas a participar sí o sí. Tú no puedes decir, no, yo no voy a participar de eso, yo no sé cómo hacerlo. Solo que algunos de ustedes van a participar como el carrito estrellado vuelto nada hacia en la esquina. Oye, eso es lo que no hay que hacer, eso es lo que yo no quiero hacer. Esa clase de cristiano, no, yo no voy a hacer esa clase de cristiano, mejor voy a hacer esta otra clase de cristiano, mejor me cuido de estrellarme allá. Esa es una forma de participar, yo al menos esa forma no la quiero. Sin decir que ninguno de nosotros tiene una vida ideal, Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo ahí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Y en otra parte Pablo le dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pablo no está diciendo yo soy el modelo, dice lo que sí me puedes imitar es en imitar a Cristo. Sigamos el buen ejemplo, más bien no seamos el mal ejemplo de lo que no se debe hacer. Incluso Sansón, lleno del Espíritu Santo, vaya, hace lo que él quiere. Miren, en el nombre de religión sí que se han hecho malas cosas. Si te gusta la historia y has leído acerca de las cruzadas y el recuperar Jerusalén y las guerras, varias de esas cruzadas eran motivadas simplemente por riqueza, por poder, por demostrarse y darse importancia. Varios de asignar cuál era el monte Sinaí, dónde está la cruz de Cristo en la que fue crucificado, eran temas de popularidad, poder. El papado católico en general era un símbolo y era una actividad de poder, popularidad. Pero tristemente hoy en día hay papado evangélico también. Nos salimos de seguir al papa, al arzobispo, al obispo, al vicario, y nos pasamos a los evangélicos a seguir al apóstol, al profeta, al pastor internacional y al salmista. La misma cosa, reemplazamos un rito por otro rito. ¿Y qué se maneja ya en esa esfera? Popularidad, renombre, posición. Miren, si hay días en que esto es terriblemente evidente, es en estos días preelecciones. Entonces los pastores de las iglesias de ciertos tamaños es bueno, vienen aquí a hablar con nosotros, sí, cómo no, sigan, y qué vamos a participar y tal, y en estos días de día, no, pues no van a venir a darnos promesas, este año lo vamos a hacer nosotros. Entonces hay una alianza de una de las iglesias más grandes y uno de los candidatos son los pastores, sus esposas, los sobrinos, los primos, los tíos, la gente. Oye, un momento, se supone que esto de compartir la palabra es una cuestión de llamado. Dios me llamó a servir a una iglesia. A menos que yo necesite conseguir para hacer el mercado de la casa, para alimentar a mi familia, a mis hijos, y me tenga que conseguir un trabajo, se supone que esté dispuesto y disponible aquí a servir a la congregación. Pastor de iglesia de 5,000, 10,000 personas, lo más posible es que ahí alcanza para que le paguen un sueldo. Entonces no se está metiendo a político porque necesita hacer mercado y pagar los servicios. ¿Qué estás haciendo si vos sos llamado a servir al Señor? ¿Qué estás haciéndote para meterte a político electo?
¿Qué tiene que ver eso, lo uno, con lo otro? ¿Y por qué? ¿No acaso hacemos una diferencia más grande desde acá al compartir la palabra de Dios? Al decirnos, hey, imitemos a nuestro Señor, ¿no hacemos una diferencia más grande desde aquí? Hey, y estoy hablando desde quienes están asignados aquí. Fíjense que a ustedes los he animado. Quien de ustedes el Señor esté llamando a participar de un proceso electoral y se sienta equipado y llamado para hacerlo, hágale, dele. Y como iglesia, cada quien debe votar por quien represente lo que cada uno de nosotros cree. Pero no puede ser una cruzada personal por poder, por popularidad, por orgullo. No puede ser. De la misma manera en que quien está aquí es un ministro, o sea, un servidor de las buenas nuevas de Jesucristo, quien llega a una oficina por voto popular es un servidor de esa comunidad. Y se supone que sea para servir a esa comunidad. No puede subir ahí para hacer una cruzada personal y una satisfacción personal. No se supone que sea para eso. Y por ese ánimo y con ese ánimo sí que guerras se han hecho. Sí que mal nombre se le ha traído a la iglesia. Tal vez ustedes lo saben, los que son cristianos desde algún tiempo. En los últimos 2 años es una de las épocas más anticristianas que ha habido en este país de Colombia. Porque la gente está hasta aquí de los cristianos y su ridiculez y sus payasadas y sus cosas. Y la realidad es que muchas veces, anoche nomás a alguien le ponía un comentario y es la verdad uno de los pastores más grandes de Colombia. Y qué payaso este señor, le puse así. Inmediatamente me mandaron unos mensajes. ¿Cómo así? ¿Por qué estás diciendo? Qué falta de respeto con la palabra de Dios, coger la palabra de Dios para manipularla para efectos políticos. Qué falta de respeto con el Señor, que para mi propia carne, para mi propio beneficio, voy a utilizar un púlpito, voy a manipular personas, y muchas veces la ignorancia de personas para simplemente cumplir mis propios propósitos. Qué falta de respeto en el que la iglesia está en una de las zonas y los sectores más pobres, en donde miles de personas son miembros. Pero el pastor sí tiene tremenda mansión y tremendo tal, y hablándole a los pobres en donde está de prosperidad, y haciéndoles y exigiéndoles y demandándoles dinero. ¿De qué manera es esto bíblico? ¿De qué manera se parece esto al ejemplo de Jesús? Estaba buscando, y con ayuda de Dios me gustaría un cantante cristiano que se llama Santiago Benavides. No sé, él no es que sea de los más populares, pero canta bien lindo, tiene varias canciones. Hay una canción, se las recomiendo. Este domingo voy a compartir ese video, se llama La Casa de Mis Sueños, y tiene un mensaje hermosísimo. Y al estar buscando un video de alta calidad, veía los comentarios de la gente. Qué canción tan mediocre, enseña una mentalidad de pobreza. Si Dios nos creó fue para ser exitosos y para lograr todo lo que nos propongamos. Me provocó decirle, ¿basado en qué versículo estás diciendo esto? Porque Jesús en ninguna parte habla de eso. Y miren lo que decía ahí, Pablo le decía, conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Más bien sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio. No es que el Señor se deleita en que suframos, de ninguna manera. Pero el Señor en ninguna parte nos está prometiendo casa, carro y beca si nos manejamos bien. No se trata de un negocio. La vida de Sansón hasta ahora nos ha mostrado problemas de autocontrol primordialmente, de ser egocentrista y buscar lo que él quiere para él, y eso afecta todo su entorno y relaciones con los demás, y sobre todo su relación con Dios. Cada vez hasta este momento, de las 2 o 3 veces que le he hablado al Señor es, ¿me vas a dejar morir o qué? Tengo sed. Ya después de que se logró esta victoria, tengo sed. ¿Cómo hacemos? No hace sino pedir cosas. Hasta el momento en ninguna parte ha salido, y Sansón adoró al Rey de los cielos porque le dio la victoria sobre un león de una manera sobrenatural. Y Sansón dio gracias al Señor, levantó un altar, un monumento, porque triunfó sobre mí. Por ninguna parte. No es sino quiero, deme. Debemos cuidarnos de no ser ese tipo de cristiano que vive como el hijo malcriado del Señor. El hijo malcriado del Señor. ¿Quién quiere ese título? Hijo o hija malcriada de Jesucristo. El que abusa de su gracia, el que abusa de su generosidad, el que abusa de su paciencia, el que abusa de su perdón,
El que abusa del Señor. No. Ese ejemplo del hijo malcriado, dejémoslo por fuera. Más bien, las Escrituras nos dan mucho ejemplo acerca de cómo podemos buscar pegarnos al Señor y seguirle a Él. Y por eso utilizaba precisamente el que se hablaba de la mujer de Sansón, y lo unía junto con lo que se dice en Efesios 5 acerca de la imagen del esposo y la esposa, y la iglesia como la esposa de Cristo. Obedecer, respetar, adorar, exaltarle, esa sí es nuestra labor y nuestro estilo de vida. La semana que viene vamos a ver cómo esta historia de Sansón termina. Y si ustedes piensan que si hasta ahora está mal, no se preocupen, la próxima semana se pone peor todavía Sansón. Sin embargo, acuérdense que servimos a un Dios de imposibles y a un Dios que redime y hace cosas hermosas de las cenizas. Entonces, por hoy, oremos, le pedimos al Señor que nos guíe, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y le pedimos al Señor que nos quite el aire de hijo o hija arrogante, malcriado, y que más bien nos dé humildad para que busquemos su sabiduría, su dirección y su propósito para los planes que Él tiene. Amén. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón, mi Señor. Padre, si alguno de nosotros, y al menos yo sé, Señor, que no estoy siendo siquiera el modelo que tú quieres que sea, Dios. Yo te ruego, mi Dios, que nos des sabiduría, que nos des obediencia, que nos des carácter, que nos des fortaleza, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos inunde, no únicamente para hacer grandes cosas milagrosas, Señor, para eso también, Dios, pero sobre todo para el diario vivir, mi Señor. Para que vivamos en autocontrol, mi Señor, que tengamos dominio propio, Señor. Solos, sin tu Espíritu Santo, no lo podemos hacer, Dios. Nos es imposible, pues nuestra carne lucha contra el Espíritu, se resiste, mi Señor. Pero te suplicamos que el poder de tu Espíritu Santo esté funcionando en nuestras vidas, haciendo milagros, transformándonos cada día, Señor. Que cada día nos sea más fácil decirle no a la oportunidad de pecado. Que cada día nos sea más fácil decirle no a nuestra carne cuando se resiste al sometimiento, Dios. Que en nuestras palabras y en nuestras acciones, Dios, se vea tu Espíritu Santo haciendo grandes obras en nuestras vidas, Señor. Perdónanos si estamos buscando por señales de tu Espíritu Santo y maravillas afuera en la calle, y ayúdanos a buscar esas maravillas adentro en nuestras vidas, Señor, cuando nos haces más como tú, cuando nos santificas aún más, mi Señor y Dios. Que no se quede allí, sino por el contrario, utilízanos, Señor. Si nos tienes aquí es con el propósito de ser herramientas en tus manos, de ser tus manos y pies para llevar las buenas nuevas de salvación a todo sitio que vayamos, mi Dios. Entonces, ayúdanos, mi Señor, a no desperdiciar el tiempo, a no estar pendientes solo de lo que nos importa, lo que nos gusta, lo que queremos, sino que también, mi Señor, tengamos claro que nuestro propósito de vida es que otros conozcan quién tú eres, tu amor, tu salvación, tu gracia y tu generosidad, Dios. Reenfócanos, Señor. Dirígenos y no nos dejes que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, recordándonos, Dios, que en ti tenemos toda la protección que necesitamos, que tú eres generoso, protector, poderoso, y que nada nos falta sin ti, Señor. En tus manos nos encomendamos, Jesús. Haz milagros en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre, te lo pedimos. Y es en ese poderoso nombre, el nombre de Jesús, que nos encomendamos esta noche. Amén.